CMI, última emisión. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido. Maduro reconoce acercamientos con representantes del gobierno de Estados Unidos. Grave denuncia de ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Dice que disidencias y ELN protegen a Maduro. No utilicen los micrófonos del Congreso para intentar hacer una defensa que además es supremamente débil. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales que no con los guerrilleros simulados. Por llamado a indagatoria al expresidente Uribe, duro agarrón en el Senado de la República. Enviarán más de 400 policías al Cauca por guerra entre grupos armados. Ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, acusado por el asesinato de Jaime Garzón, pide pista en la JEP. Por vencimiento de términos, ex magistrado Francisco Ricaurte queda en libertad. De película, víctima de retención consuela a la madre del secuestrador de un autobús que fue abatido en Río de Janeiro. Ataque felino en Sudáfrica. Un hombre murió. Y en Deportes, Equidad pierde 2-1 en cancha de Atlético Mineiro y deja abierta la serie por Copa Suramericana. Primera victoria del Pasto en la liga y fue goleada sobre Huila. Al final de la misión nos conectamos con el proyecto Raíces, que une a los indígenas de Colombia con los diseñadores más destacados que tiene el país. Nos conectamos desde la zona T en Bogotá. No me fallen, tenemos una cita. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Estados Unidos y Venezuela confirmaron acercamientos entre representantes del alto gobierno. El presidente Nicolás Maduro aseguró que los acercamientos han contado con su autorización. Esta confirmación se da cuando se mantiene la expectativa de que se reanuden los diálogos con la oposición, que son mediados por el Reino de Noruega. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías. Con estas palabras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que miembros de su gobierno estarían en conversaciones con funcionarios de la administración estadounidense. Una declaración que también fue respaldada por el mismo presidente Donald Trump. We are talking to the representatives at different levels of Venezuelans. I don't want to say who, but we are talking at a very high level. La noticia se conoce un día después de que la agencia de noticias Associated Press alertara que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, habría sostenido conversaciones secretas con una persona cercana al presidente Trump. Esto con el propósito de establecer garantías en caso de que ocurra una transición política en el país petrolero. Esto ocurre en momentos en los que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, informó que la Marina estadounidense está lista para actuar en Venezuela. Y en medio de los acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela, el ex embajador William Bromfield denunció que guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC le brindan seguridad al gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios. Una denuncia que fue respaldada por el canciller colombiano. El gobierno colombiano acogió como propia las denuncias del ex embajador en Bogotá, William Bromfield, en el sentido de que la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC protegen a funcionarios del gobierno Maduro y que este, por supuesto, les da cabida en Venezuela. Quien es además uno de los mayores expertos, señaló que el gobierno de los Estados Unidos tiene evidencias sobre la presencia de organizaciones terroristas protegidas en Venezuela. Cuando usted dice protegidas, es distinto a que esas le prestan seguridad a funcionarios venezolanos. Eso quiere decir que están en Venezuela y que cumplen distintas tareas, entre ellas las protege el régimen de Maduro y adicionalmente a eso, según el embajador Bromfield, le prestan protección a Maduro. El gobierno colombiano le da credibilidad al embajador. Citamos eso por la gran autoridad que tiene el señor ex embajador. El canciller también se refirió a la poca ayuda internacional que ha llegado para los migrantes venezolanos a Colombia. Por cuenta de la indagatoria que rendirá ante la Corte Suprema el expresidente Álvaro Uribe, el exmandatario se enfrentó esta noche en la plenaria del Senado con el senador Iván Cepeda, que es uno de los principales testigos en su proceso. Senadores del Centro Democrático acusaron al senador Iván Cepeda y a la Corte Suprema de Justicia de orquestar un montaje contra el expresidente Uribe. ¿Por qué José Luis Barceló y Iván Cepeda
hicieron ofrecimientos al Tuzo Sierra para presentar testimonios contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. En su réplica, el senador Cepeda se dirigió directamente al expresidente Uribe. Así que, senador Uribe, con el mayor gusto ante la justicia, pero no utilice los micrófonos del Congreso para intentar hacer una defensa que además es supremamente débil. Le recomiendo que se prepare con argumentos judiciales y no simplemente con esta clase de intervenciones carentes de total legitimidad y profundidad frente al torrente de pruebas que usted sabe bien lo esperan en la Corte Suprema. Tras la réplica del senador Cepeda por las acusaciones del Centro Democrático, vino la contrarréplica del expresidente y senador Álvaro Uribe. Sin mencionarlo, como es su estilo, dijo que el senador del Polo Democrático es un guerrillero. Combatí a la FARC como presidente de la República dentro de la ley y la Constitución. Extradité 1.200 narcotraficantes, desmonté el paramilitarismo. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales que no con los guerrilleros simulados. Gracias, señor presidente. El proceso judicial del expresidente Uribe se libra también en los tinglados políticos. Y el gobierno anunció un aumento del pie de fuerza para reforzar la seguridad en el departamento del Cauca, una región amenazada por grupos armados vinculados al narcotráfico. Aumento del pie de fuerza es la solución que plantea el ministro de la Defensa para hacer frente a la delicada situación de seguridad del Cauca. Componentes de carabineros, investigadores del CTI y un batallón de fuerzas especiales hacen parte de los anuncios del Consejo de Seguridad. 450 soldados adicionales para la tercera división. Viene un batallón contra el narcotráfico. El objetivo de este refuerzo será atacar las 15.000 hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito en el Cauca, que producen más de 750 toneladas anuales de estupefacientes, de las cuales tan solo 80 toneladas fueron incautadas en 2018. Hemos puesto de presente la necesidad de seguir trabajando sustitución, de seguir trabajando con inversión social. Las comunidades indígenas y campesinas tienen la convicción de desterrar los cultivos de uso ilícito de sus territorios. Esto ha costado el ataque a líderes sociales, atentados contra la Guardia Indígena y amenazas a periodistas. 39 indígenas asesinados en el departamento del Cauca y 148 a nivel nacional. Al final del Consejo de Seguridad se anunciaron capacitaciones especializadas para los alcaldes en la lucha contra el microtráfico, en el marco del decreto 1844 de 2018, que reglamenta parcialmente el Código Nacional de Policía en cuanto a la tenencia, venta y distribución de estupefacientes. La Fiscalía señaló que ha resuelto 177 de los 302 asesinatos de líderes sociales ocurridos desde 2016. El ente acusador señala que el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN estarían implicados en la mayoría de los homicidios. Y el proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, nada que arranca en el Congreso. Aunque el presidente Iván Duque lidera la iniciativa, una representante del Centro Democrático pidió aplazar el proyecto para el próximo año. La votación para aplazar hasta después de elecciones la discusión de cadena perpetua la inició el propio Centro Democrático con la representante Margarita Restrepo, lo que generó una fuerte reacción de sus colegas de bancada. Y de hecho aquí vemos como algunos sacaron discursos ventejulieros que me ofenden profundamente y ofenden a las víctimas. Este es un tema que no se puede frivolizar, señores. Aplazar el proyecto hoy no es perder unas semanas de reflexión, es perder todo un semestre, porque este proyecto tendría que ser presentado en la próxima legislatura a partir del 16 de marzo. Nosotros no podemos esperar a que ocurra un caso más para colocar este tema en la agenda legislativa, en la agenda del gobierno y en los medios de comunicación. El próximo lunes volverán a votar si aplazan el proyecto para el próximo año. Al regresar a CMI, última emisión, espere. Ex subdirector del DAS acusado por crimen de Jaime Garzón pide pista en la JEP. Y el arquero Diego Noboa fue la gran figura de la Equidad en la derrota de esta noche 2-1 frente a Mineiro, que deja abierta la serie por Copa Suramericana. Ya volvemos. Seguimos en CMI, última emisión.
Conmoción en Valledupar por el asesinato del médico Alberto Aroca, quien fue atacado a bala por 2 sicarios cuando hacía deporte. Con una recompensa de 50 millones de pesos, las autoridades en el departamento del Cesar buscan dar con los responsables del asesinato del vicepresidente del Valledupar Fútbol Club, el pediatra Alberto Tico Aroca, ultimado a tiros en la mañana de hoy. 25 cada entidad territorial para poder también que nos presten y nos faciliten la información quienes cometieron este hecho. Estamos verificando todas las cámaras de seguridad que están sobre el sector, así como recolectando testimonios de personas que pudieron haber evidenciado ese hecho. Además de la recompensa, se tomaron otras medidas, como la asignación de un fiscal especial para investigar este hecho y su relación con otros atentados ocurridos en la región. El director del SENA, Carlos Mario Estrada, confirmó el aplazamiento de la licitación que pretende modernizar el esquema tecnológico y digital de la entidad, luego de que la Procuraduría pidiera varias explicaciones al respecto. En el Congreso, el director del SENA, Carlos Mario Estrada, aseguró que la licitación para modernizar el sistema digital de la entidad queda aplazado hasta que se responda a todas las inquietudes de la Procuraduría y los oferentes. Básicamente son el tema del techo presupuestal. Hay algunas firmas que están argumentando que ese techo presupuestal es muy bajo, que el SENA quiere pasar de un carro de gama baja a un carro de gama alta, prácticamente con los mismos recursos que se utilizaron en el contrato inmediatamente anterior. El otro es la pluralidad de oferentes. Que cómo garantizamos la pluralidad de oferentes, que cómo trabajamos en ese sentido. Y la otra inquietud básica del señor procurador y de la doctora Liliana es por qué en un momento dado no hicimos este proceso de contratación a través de Colombia Compra Eficiente. Estrada reiteró que todo se ha hecho bajo la ley y la orientación de la Universidad Nacional. La licitación es por 730.000 millones de pesos. El ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, condenado por el crimen de Jaime Garzón, podría quedar en libertad si la Jurisdicción Especial para la Paz acepta una petición para ser incluido en ese tribunal. Narváez, quien paga una condena de 26 años de prisión por ser el determinador del crimen de Garzón, pidió a la JEP que su caso sea tramitado en la justicia alternativa al considerar que los hechos tendrían relación con el conflicto armado. Esta investigación está relacionada con el conflicto armado, requisito determinante para acceder a la JEP de manera voluntaria. Que ofrezca una verdad real y completa sobre quiénes dieron la orden, cómo se planeó este crimen y sobre todo quiénes fueron los beneficiarios del mismo, o sea, quiénes eran los intereses en que se cometiera este crimen. Si la JEP acepta la petición de Narváez, podría quedar en libertad, según advierten personas cercanas al proceso. El que sí quedó en libertad por vencimiento de términos fue el exmagistrado Francisco Ricaurte, acusado de participar en el llamado Cartel de la Toga. En una decisión de segunda instancia, el juez 29 penal del circuito de Bogotá otorgó la libertad por vencimiento de términos al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien es investigado por el escándalo del Cartel de la Toga. Ricaurte llevaba 2 años privado de la libertad y sobre esta decisión no recae ningún recurso, es decir, que el exmagistrado continuará el proceso en libertad. El abogado del exmagistrado argumentó ante el juez que este llevaba 2 años privado de la libertad después de que la Fiscalía presentó el escrito de acusación y que aún no se había dado inicio al juicio, cuando el tiempo máximo que permite la ley es de un lapso de 240 días. La más reciente encuesta de salud mental en niños y adolescentes presentada hoy por la Universidad Javeriana reveló que el 19% de los menores tiene problemas para asimilar las matemáticas y el 13% para aprender a leer o escribir. La más reciente encuesta nacional de salud mental dada a conocer hoy por la Universidad Javeriana reveló que entre adolescentes el 32% de las mujeres y el 26% de hombres ha sufrido eventos estresantes en los últimos 12 meses. El 9% manifiesta que nunca ha recibido apoyo cuando tiene problemas. Al indagárseles más a fondo, el 19.4% admite tener problemas para aprender matemáticas, el 13.1% para leer o escribir y el 15.9% para concentrarse. Encontramos que muy desafortunadamente el índice de violencia al que son sometidos los niños, los adolescentes y los jóvenes de nuestro país es supremamente alto. Y esto no solamente tiene un impacto en el desarrollo inmediato o en las capacidades inmediatas de los niños, esto tiene unas consecuencias a muy largo plazo. Además, el 35% de menores entre 7 y 11 años asegura haber sido expuesto a comportamientos violentos.
Y en julio la confianza al consumidor registró una importante variación. Sin embargo, el indicador continúa en terreno negativo. A pesar del buen comportamiento de la confianza, esta continúa en terreno negativo. Para el mes de julio, el indicador de confianza del consumidor cerró en menos 5,1%, un aumento de 1,2 puntos porcentuales frente al dato que se había observado en el mes de junio. Medellín, Bucaramanga y Bogotá registraron mejoras en la confianza. Cali y Barranquilla retrocedieron. También destacar que subió de manera considerable el indicador de disposición a comprar vivienda, que aumentó de menos 0,1% en el mes de junio a más 5,1% en el mes de julio. El padre de uno de los rehenes retenidos por más de 3 horas en un autobús de Río de Janeiro consoló a la madre del secuestrador, que fue abatido por un francotirador. El hombre, identificado como William Augusto da Silva, se subió al vehículo y amenazó con prenderle fuego mientras negociaba con las autoridades, que finalmente lo abatieron. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al hombre a cometer el acto. Y un hombre murió en Sudáfrica tras ser atacado por 3 leones que se encontraban en una reserva natural en el norte de Pretoria. La víctima, quien sería el propietario de los animales, presentaba múltiples heridas abiertas y perdió mucha sangre, según explicaron los paramédicos. Tras la tragedia, los animales fueron sacrificados. Las autoridades en Ibiza buscan al conductor de un Ferrari que manejaba con una mujer completamente desnuda encima. Los videos e imágenes se hicieron virales rápidamente. El hombre podría enfrentar una multa de 500 euros por transportar un pasajero fuera de los asientos del vehículo y violar varias normas de seguridad.